Buenos días, muy buenos días. Pero bueno, vamos a darle la bienvenida al doctor Eduardo Franco Loor. Él es catedrático universitario, maestro, buenos días, experto en buenos derechos días. humanos y vamos a conversar. El doctor Franco Loor. Mío también, déjeme decirle, mío también, con mucho orgullo, por supuesto que sí, siempre lo decimos. Excelente maestro, bueno, de distintas universidades, y vamos a hablar con él sobre la inseguridad ciudadana y la consulta popular. Estos dos temas que están, bueno, ahí en el ojo del huracán. Doctor Franco, bienvenido. Muchas gracias por la entrevista, distinguidos periodistas que se formaron en la Facultad de Comunicación Social y son brillantes profesionales en la actualidad. Muchas gracias por la invitación. Doctor Franco, entremos a la consulta popular. Y es que el gobierno le apostaba a la consulta popular y como no tiene un plan de seguridad, vamos a unir un poco esto, apostaba pues a esa pregunta de que las Fuerzas Armadas también participen en la seguridad, cosa que la Corte le ha dicho, hey señor, eso no se puede hacer, al menos no por esta vía. ¿Cuál es su posición? ¿Cuál es su pensamiento? ¿Es correcto? ¿No es correcto? ¿Cómo podríamos analizar esto? Mire, yo como ciudadano emito siempre mis opiniones cívicas, políticas, de orden a nivel personal. Yo pienso que este gobierno del presidente Guillermo Lasso es un régimen catastrófico para el Ecuador. Un régimen que no ha cumplido con sus ofertas de campaña. En una liga electoral, los ciudadanos que optan por ser presidentes de la República, significa que ellos van a dirigir la administración del Estado, la función ejecutiva, y tienen que tener planes concretos para cumplir con esos ofrecimientos en la cual la ciudadanía ha confiado en ese liderazgo. Pero caramba, como dice la Biblia, por sus obras los conoceréis. Y nos hemos dado cuenta que justamente el presidente no ha cumplido ninguna de sus ofrecimientos. Sin duda alguna vemos que no ha cumplido ninguno de los ofrecimientos. En todo caso, la Corte ya se pronunció y hay otras vías alternas para llegar justamente a estos dos puntos. ¿Usted cree que por parte de la Asamblea de una u otra forma se puede aprobar el tema justamente de la ayuda o el involucramiento de las Fuerzas Armadas a la seguridad? Obviamente hay que hacer una enmienda a la Constitución. ¿Eso se daría o no? Mire, yo le ruego que me repita nuevamente la pregunta porque hay un perrito que está haciendo bulla aquí, entonces le ruego. Entendemos, doctor. Bueno, la Corte ya se pronunció, ¿no? Y obviamente la pregunta justamente de el aporte, la ayuda, el involucramiento de las Fuerzas Armadas a la seguridad no pasó. Hay otras vías alternas para esta y las otras preguntas que la Corte ha manifestado su objeción. ¿Usted cree que por parte de la Asamblea habría alguna vía para aprobar estas preguntas? Mire, la Corte Constitucional ya pasó la fase del dictamen de procedimiento, porque en materia de orden constitucional, los jueces de la Corte Constitucional del Ecuador tienen que acatar lo que dice la Constitución y las normas ya prefijadas en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Y en esta ley específica de la Corte Constitucional, en el artículo 99, se establece que para el control constitucional hay tres fases. La primera fase, el dictamen de procedimiento, que es lo que ocurrió el jueves pasado, en la cual la Corte Constitucional dijo que el procedimiento a seguir en cuanto a 6 preguntas de la consulta popular que presentó a su consideración el presidente Lasso, la vía era la enmienda, pero a 2 preguntas, a la 1 y a la 6, la Corte dijo que no procede el procedimiento de enmienda, sino de reforma parcial. Y este es un trámite que primero va a conocimiento y resolución de la Asamblea Nacional del Ecuador. Ahora bien, el gobierno está insistiendo en algo, en un absurdo,
porque la Constitución y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales habla que hay una apelación, hay una rectificación o un alcance, como quisiéramos llamarlo, que es lo que está haciendo el presidente Lasso con las dos preguntas que ayer el ministro de Gobierno presentó. Esto no existe, porque ahora el trámite que tiene que darse es el segundo paso, que es la sentencia de constitucionalidad de la convocatoria a referendo. Es decir, en este momento entiendo que los jueces de la Corte Constitucional están analizando para resolver si son constitucionales o no las 6 preguntas anteriormente, digamos, aprobadas para enmienda, ¿no? Porque la sexta y la primera ya dijo la Corte que la vía no era la enmienda, sino justamente la reforma parcial de la Constitución. Pero aquí está insistiendo este gobierno del desencuentro porque ellos han considerado que este ataque permanente que hace el gobierno a su palabra, que juró justamente el 21 de mayo del 2021 cuando se posicionó Lasso, de respetar y cumplir la Constitución, no la ha respetado, porque por un lado ataca políticamente a la Asamblea Nacional, diciendo que este es un desbarajuste, y los conflictos incluso internos en la Asamblea han determinado que la población tenga un bajo índice la Asamblea tenga un bajo índice de aceptación, así como el propio gobierno por no tener y no cumplir con sus ofrecimientos de campaña, ya el menos del 17%, creo que está en el 14% de aceptación nacional. Es decir, el gobierno no tiene legitimidad social. Y ahora quiere nuevamente, reformulando la pregunta sexta, indicando que la Asamblea sea la que va a designar a los vocales, a los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. Cuando la Asamblea mismo, en las preguntas del presidente, en las 8 preguntas, creo que la pregunta tercera, habla de que hay que reducir el número y comienza a achacarlos, que la Asamblea está desprestigiada, que es un organismo político, etc. Entonces lo que se pretende es, doctor, con un ratito, Carla, lo que se pretende es que con este rediseño que está haciendo a la pregunta 6, que no cabría, por las razones que le acabo de indicar, porque no hay alcance ya a un dictamen de procedimiento, ya la Corte dijo, no es enmienda, sino que esto va por reforma parcial. Pero el gobierno insiste, ¿por qué? Porque quiere causar un malestar, quiere formar una opinión pública adversa, y decir, ¿no?, que la Corte le está negando la seguridad ciudadana al país porque dijo que la pregunta 1 no es enmienda, sino reforma. Y la Corte está solapando la falta de congruencia, ejecutividad que el Consejo de Participación Ciudadana indudablemente tiene, pero no es porque la institución falle. La institución, el marco constitucional y legal está muy bien concebido. Lo que han fallado son los integrantes. Y ahora, por ejemplo, ¿quién no sabe que el gobierno de Lasso tiene mucha injerencia en los actuales integrantes del control del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social? Entonces, eso es un tinglado político como una boya para tratar de dar la imagen de que él está luchando contra los poderes políticos y que la Corte Constitucional no le permite. Porque créame, Carla, yo estoy absolutamente seguro que la Corte Constitucional no va a cambiar su criterio. Ya dijo que el tema de eliminar las atribuciones actuales de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana no es vía enmienda, sino vía reforma parcial. La Corte no va a cambiar. Y ellos están hablando, hoy de mañana escuché en un programa de televisión a la asesora Karen Selfie, no, el apellido no recuerdo bien, ella indicaba que la Corte tiene que revisar su dictamen del año 2019, cuando ya la Corte cambió de criterio y dijo que este particular, en cuanto a quitarle funciones al CPCS, es no vía enmienda, sino vía reforma parcial. Entonces, doctor, algo que está claro es que el gobierno siempre busca culpables.
Eso, por supuesto, lo tenemos claro. Pero, ¿cómo hacer que funcione entonces el Consejo de Participación Ciudadana? La normativa está ahí, usted lo ha dicho. Le han metido mano al Consejo de Participación Ciudadana, ok, pero tiene responsabilidad imperante de nombrar autoridades y que esas autoridades sean nombradas con la regularidad que se debe, de la forma que se debe. Entonces, ¿cuál es el sendero de luz que tiene que tomar el Consejo de Participación Ciudadana? Que los actuales integrantes actúen con ética, apegados a derecho, a la Constitución y no se dejen influenciar por dictados políticos. Y por eso yo dudo que esto sea así, porque hasta ahora los actuales integrantes, hay cuatro que quieren reelegirse y van a haber cambios en orden de sucesión y de votación, van a ser reemplazados en el evento de que vayan nuevamente a querer ser reelegidos. Pero lo lamentable es que el gobierno en la pregunta 2 de ayer, que trata de modificar, dice que prefiere que la Asamblea Nacional elija a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Y esto es una burla, porque mire, lo más sagrado en una democracia es la participación directa, la participación, digamos, del pueblo ecuatoriano, que es un derecho humano fundamental, el elegir y ser elegido. ¿Qué mejor democracia que los integrantes, y esto ya se confirmó por el pueblo ecuatoriano en la consulta del 2018, qué mejor democracia, digo, que el pueblo ecuatoriano elija universalmente en las urnas a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La Asamblea es un organismo eminentemente político, de manera tal que no va a tener sostén, yo creo, en la Corte Constitucional, que volvamos al pasado. Antiguamente, las designaciones del Contralor, Fiscalía, los organismos de control, lo hacía el Congreso Nacional. Y todo era en base a enjuagues políticos. Entonces, si queremos realmente despolitizar esta función del Estado, que ahora está en manos del gobierno de Lasso, porque dicho sea de paso, sabemos que los actuales dirigentes del CPCS obedecen a Lasso, esto es, el Consejo de Participación Ciudadana es una agenda del gobierno. Pues bien, para que eso no ocurra en el futuro, el pueblo ecuatoriano tiene que elegir correctamente a ciudadanos que no respondan a los partidos políticos. Por eso es que una exigencia es que los candidatos no tienen que ser afiliados, no haber tenido afiliación ni como dirigentes ni como afines a partidos o movimientos políticos legalmente reconocidos. Entonces, el pueblo tiene que madurar y elegir a gente que tenga competencia profesional, idoneidad moral, a efecto de que esta entidad cumpla con los objetivos supremos de una participación y de control social en la lucha contra la corrupción, porque el CPCS está inscrito dentro de una función de transparencia y control social. Estamos dialogando con el doctor Eduardo Franco Loor, catedrático universitario y experto en derechos humanos. Antes de ir con mi pregunta, o vamos a poner un video, quiero saludar a Grilda Ana Luisa, que está viéndonos en Londres. Gracias por el aporte, mi estimada Grilda. Doctor, me gustaría compartir las declaraciones que dio ayer el doctor Francisco Jiménez, ministro de Gobierno, con respecto a la división de la pregunta número 6, para que después usted me dé un nuevo criterio de lo que él dice. Bueno, en este momento lo que hemos hecho es presentar un alcance al documento que ya se había presentado hace algunas semanas y habiendo tomado nota de lo que resolvió la Corte Constitucional. Como ustedes saben, hace unos días recibimos la resolución de la Corte donde daba paso a 6 de las 8 preguntas que hemos presentado inicialmente y particularmente de las 2 que no daba paso, en una estableció una serie de criterios que es la que se refiere al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Respecto de esa resolución y de esos criterios, nosotros hemos tomado nota y hemos descompuesto esa pregunta en 2 preguntas, pero refiriéndonos siempre al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Eso es lo que exclusivamente hemos presentado aquí en este momento. 2 preguntas que se refieren al proceso de designación de autoridades respecto del Consejo de Participación Ciudadana.
¿Cómo queda? Básicamente que muchas de esas competencias se van a trasladar a la Asamblea Nacional en coordinación con el Ejecutivo y con una serie de instituciones, pero esta vez tomando en cuenta ya los criterios que ha esbozado la Corte en su resolución. Esto no quiere decir que el universo de preguntas se ha agotado. Como ustedes saben, nosotros hemos dicho que vamos a presentar en los próximos días, en las próximas semanas, unas 2 o 3 preguntas más complementarias a lo que ya se ha presentado. Ese no es el caso de lo de hoy. Lo de hoy se refiere exclusivamente al Consejo de Participación Ciudadana y está directamente vinculado con la resolución que dio la Corte Constitucional. Así que esperamos que ellos se pronuncien en los próximos días respecto de este aspecto puntual y allí sí, una vez que tengamos ya el panorama completo, pasar a las preguntas que nos faltan. Doctor, el gobierno no sabe qué hacer. Ha dividido la pregunta 6 en 2. Queda la una todavía, que no saben qué van a hacer, pero están hablando de que van a hacer 2 nuevas preguntas. O sea, hay una indecisión total. Se nota que aquí lo que vemos que el gobierno no sabe para dónde nos quiere llevar con esa consulta popular. Primero porque esa consulta, si es que se la hace, debería ir justamente en las elecciones seccionales del próximo año. Pero aquí nos tienen como un juego a todos los ecuatorianos. Vea, estimado Jaime, lo que está hablando el ministro de Gobierno ayer y hoy también en un canal de televisión son simples distractores. El gobierno con esto lo que está evidenciando es la falta de seriedad y de responsabilidad, Jaime, porque jurídicamente no existe alcance a un dictamen ya determinado por la Corte Constitucional. ¿Usted cree que aunque hayan reformulado la pregunta 6, que fue ya dictaminada, la ha separado en 2 preguntas distintas, usted cree que la Corte Constitucional va a rever su decisión, su resolución de procedimiento, de que el tema no va en cuanto a esa pregunta 6, ahora dividida en 2, no va en enmienda constitucional, sino no va en reforma parcial, sino en enmienda? No lo va a hacer. Ya hubo el dictamen de procedimiento y la Corte Constitucional no lo va a revisar. No existe el alcance a una decisión de un dictamen de procedimiento. Parecería ser que los juristas asesores del ministro están totalmente desfasados. Esto es un distractor, porque además, dicho sea de paso, todo el conjunto de las 6 preguntas que sí admitieron formalmente, que es vía enmienda, no solucionan los problemas del Ecuador. Esto es un distractor. La consulta popular es un distractor tremendo, tratando Lazo de legitimarse. El gobierno de Lazo es un gobierno de mentiras permanentes y obviamente en el último mes ha tenido un descalabro de bajada de popularidad por el pésimo manejo de la crisis en la Policía Nacional. El asesinato justamente de la abogada María Belén Bernal, en la cual está comprometida funcionarios, altos oficiales y el entorno de la Escuela de Formación de la Policía en Quito. Esto debilitó tremendamente al gobierno y más aún a la imagen del presidente Lazo. Por eso que es un distractor, un hombre que llega de viaje, viene de Estados Unidos, de las reuniones de las Naciones Unidas, y le pide y cancela desvincula a 2 generales de la República, de la policía, y dice que el resto tiene que renunciar. Nombra a un ministro y el ministro lo desautoriza al presidente y lo convence al presidente para que rectifique. Entonces ya la palabra presidencial no tiene credibilidad. Por eso es que el ministro actual, Jiménez, tampoco tiene credibilidad, pues habla de alcance al procedimiento, a las preguntas. Esa es una barbaridad jurídica que no existe en el Ecuador. Yo entiendo que la Corte Constitucional va justamente a no dejarse provocar por estas series de desatinos que están perfectamente, digamos, planificados. Porque mire, ahora dice,
no, vamos a tener otras preguntas. Nos quieren pasar de pregunta en preguntas, estar en esta nebulosa de saber qué mismo va a preguntar el gobierno. ¿Para qué? Para distraer la atención de la ciudadanía de los problemas vitales. Allí en esas preguntas no hay ninguna cuestión de fondo. No hay ninguna cuestión de fondo. Y el que haya separado, y además que la pregunta 2, que está separada, habla de que ahora le quiere pasar las funciones a la Asamblea Nacional, desdiciéndose el propio gobierno del contenido fundamental de la pregunta cuando quieren reducir el número de asambleístas en asambleas. Creo que ahora son de 130, los quieren bajar a 120, 122, algo así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que le quieren dar a la Asamblea Nacional órgano eminentemente político porque quieren despolitizar a que el Consejo de Participación Ciudadana no los elija a los funcionarios que establece la Constitución. Cuando ya se está señalado que vía justamente elección popular se han designado personas que no estén contaminados, no estén afiliados a los partidos políticos. Entonces, regresar al pasado como ocurrió siempre y que el pueblo ecuatoriano lo recuerda perfectamente es un contrasentido, pero en el fondo de todo esto es una sinvergüencería del gobierno, un distractor del gobierno que quiere ganar tiempo en su permanencia de estabilidad, pero caramba, ya el pueblo está cansado de que no ve una ruta, un horizonte seguro de positivo del gobierno nacional, sino que ven una serie de situaciones que cada día los encadena en una torpeza permanente. Correcto. Doctor, vámonos a otro tema. Ayer saltó nuevamente a la luz pública otro escándalo en la Policía Nacional, en la Escuela Superior de la Policía Nacional, donde hay una denuncia que una cadete ha sido violada en la Escuela Superior de Policía. Este caso habría ocurrido en el mes de abril de este año. E incluso hay amenazas contra la cadete que fue violada. Ella creo que ya se retiró de la policía, o sea, se retiró su aspiración a ser policía. Y resulta que hay amenazas de parte de la misma gente de la policía. ¿Dónde estamos? ¿En qué país estamos cuando las personas que se van a formar para ser oficiales dentro de la policía, las mujeres son violadas? Una abogada fue asesinada por su propio esposo dentro de la escuela de policía en la capital de la República. ¿Qué está pasando en este país? Vemos que hay una descomposición en las instituciones que tienen que velar por la seguridad de todos los ecuatorianos. Mire, es lamentable lo que está pasando en esta institución de suma importancia para la vida institucional del país. La Policía Nacional está destinada a precautelar bienes y la vida de las personas. Y por supuesto, la gente, esa institución, por tanto, tiene que tener credibilidad en la ciudadanía. Pero eso no ocurre. Pero mire, es que lo que está pasando en la policía es porque no hay la decisión política de reestructurar íntegramente a esta institución. Hay malos y pésimos elementos oficiales y personal de tropa de la Policía Nacional. Eso es evidente. Ahí están las muestras de lo que ha ocurrido. Esto cada día la policía se degrada más porque el país conoce estas situaciones delincuenciales de elementos de la policía. Hay también, vale decirlo, oficiales y personal de tropa de primerísimo nivel que cumplen honestamente su cometido de Policía Nacional, protectores de los derechos humanos y de bienes y vidas humanas en el Ecuador. Pero, pero ¿qué puede pasar? No hay una señal al Ecuador de parte del gobierno de que hay un deseo de cambiar. No basta cambiar al ministro y que el ministro diga, tenemos estos planes, plan A, plan B y plan C. Se van de planes, se van de documentos y que ya la criminología y los grandes criminólogos han determinado cuáles son los pasos a seguir para dar
con solución. Pero, ¿qué podemos esperar si hay un gobierno en la cual, míreme, escúcheme bien, Jaime, hay un gobierno en la cual el embajador del Ecuador en Quito, de Estados Unidos en Quito, el embajador americano en Quito del Ecuador, dice públicamente al país que hay narcogenerales? ¿Y usted ha visto algún informe al Ecuador de que eso es mentira o de que estos son los narcogenerales y se los haya arrestado y estén procesados penalmente? No pasa nada. nada. Eso ha ocurrido. Doctor, pero si el ministro... El presidente de la República le pide la renuncia a dos altos oficiales de la policía y no pasa nada y después el presidente se rectifica. Yo me pongo a pensar... No, pues el nuevo ministro casi que desautoriza al presidente de la República. Le dice a la prensa que no se puede quedar la policía sin generales. ¿Eso qué demuestra? Que hay algún acuerdo. Y le pone fecha hasta el 2025. Le está diciendo, señor presidente, nosotros nos quedamos hasta el 2025, que usted termine su gobierno. Yo me pongo a pensar en eso, que el presidente Lasso está amenazado por altos oficiales de la policía. ¿Qué grado de situación tienen los narcogenerales que no se ha dicho quiénes son? ¿Hay o no narcogenerales en el Ecuador, en las Fuerzas Armadas o en la policía? Hace menos de 3 meses la Contraloría sacó los sueldos que tienen muchos generales y coroneles de la policía. ¿Y qué se ha hecho? Entonces, todas estas preguntas la ciudadanía se las hace. Me las hacen mis alumnos de la universidad. Lo hace la gente común, se conversa. Entonces, el estado de degradación que está cometiendo el gobierno lo ilegitimiza, Jaime, lo ilegitimiza a que presente alcances de dictámenes ya de procedimiento que están justamente señalados por la Corte Constitucional. Por eso que yo llamo que estas dos preguntas que ayer presentó el ministro de Gobierno son distractores de los problemas fundamentales del Ecuador. Ya el país no aguanta más a este gobierno mentiroso y que está prisionero por fuerzas nefastas, tenebrosas. Hay que investigar eso, hay que investigar. Hay una prensa. Hay otro video, hay un video que salió estos días donde el señor Norero, el patrón Norero, alias el patrón Norero, dice que le agradece a Pablito. No sé si usted vio ese video. Pablo Ramírez era el director del SNAI, pues hasta hace pocos días, que ya el presidente le agradeció por sus servicios, por haberlo trasladado hasta Cotopaxi. ¿Esto qué demuestra, doctor Eduardo Franco Loor? ¿Que hay algún acuerdo con las bandas y la gente que está vinculada al gobierno? Mire, el señor Boscán. Él es Pablo Ramírez. Periodista. Sí, él es el general Ramírez. El señor Boscán, que es un periodista que se fundamenta en muchas fuentes de información, no ha sido desmentido, pues. Incluso sacó un comentario que había hecho, un audio que había hecho el ministro de Seguridad, Ordóñez. Y hasta ahora el gobierno mutis por el foro. Se queda callado, no hay investigación. Esto indudablemente repercute en la conciencia colectiva y por eso es que menos del 14% de aceptación tiene el gobierno. Este es un gobierno que se despedaza solo, se destruye solo. Le quieren echar la culpa, el riesgo país está muy elevado. Ese es efecto del plan ISA. ¿Qué plan ISA ni nada? Es efecto de las propias contradicciones y mentiras y falacias del gobierno de Lasso, empezando por él mismo, porque el presidente Lasso, no tiene credibilidad en el Ecuador. Y por tanto, en el evento de que se den las preguntas, las 8 preguntas o las 6 preguntas o las 15 preguntas en una consulta popular, yo estoy absolutamente seguro que el pueblo ecuatoriano, que es un pueblo honesto, inteligente, va a votar no a esa consulta fraudulenta y mañosa que no solucionan los problemas del Ecuador. Los problemas del país son la inseguridad. Cada día
vemos las noticias, matan a la gente, la delincuencia común y la delincuencia organizada. No hay empleo, la juventud no tiene trabajo, no hay medicinas en los hospitales. Es decir, hay un desgobierno total que ha fracasado. Totalmente Lasso ha fracasado indudablemente. Doctor Eduardo Franco, pasando al tema de las cárceles, usted como experto en derechos humanos. En este gobierno van, creo, 400 personas que han sido asesinadas dentro de las cárceles. El gobierno anterior también tuvo una o dos masacres más. Pasa de los 400 personas que han sido asesinadas dentro de las cárceles. Pero yo pregunto, ¿tan difícil será tener el control de los centros de rehabilitación del país? ¿Qué hay que hacer para controlar todo esto y para evitar que más gente siga muriendo? Porque tarde o temprano los familiares de las personas asesinadas dentro de las cárceles seguro van a demandar al Estado, doctor. Claro, porque hay indudablemente, mire, la Constitución dice, creo que el artículo 35, si mal no recuerdo, que las personas privadas de la libertad, sean culpables mediante sentencia o con prisión preventiva, son de atención prioritaria, es decir, son grupos vulnerables. Y obviamente aquí en las matanzas carcelarias que han habido por las bandas que se matan entre sí, y que ¿por qué? Porque el Estado no controla las cárceles del Ecuador. Entonces esos son crímenes de lesa humanidad, crímenes de Estado. Ahí hay una responsabilidad tremenda del gobierno del presidente Lasso. No hay rehabilitación social en el Ecuador. Es un mito la rehabilitación social del Ecuador, porque teóricamente se dice que una persona es sentenciada penalmente para que justamente en las cárceles reciba atención prioritaria, procesos de rehabilitación social para que retorne después al entorno familiar y social y sea un hombre una persona productiva para el Ecuador. Pero esa rehabilitación social no se cumple. Al gobierno no le interesa la solución de las cárceles. Porque yo pregunto, a ver, si el embajador del Ecuador, de Estados Unidos, el embajador de Estados Unidos en el Ecuador, en Quito, dice hay narcos generales, no menciona nombres, oiga, un embajador americano no lo dice por gusto. Los americanos tienen, yo pienso, la mejor y más eficiente inteligencia del mundo. Ellos tienen todo. Pero si yo pregunto, si él dice eso es porque hay. El gobierno se asusta y no dice nada. No ha dicho quiénes son esos narcotraficantes, esos narcos generales que están comprometidos con el narcotráfico. Y si hay unas bandas de narcotraficantes afuera del Ecuador que están justamente operando y adentro de las cárceles que las jefaturas se están matando entre ellos, si esos narcopolicías o narcomilitares están todavía en las filas de nuestras gloriosas Fuerzas Armadas y en las filas de la Policía Nacional, ¿qué podemos esperar? Pues por eso es que hay vea, cada vez que hay matanzas, al día siguiente o después de 2 días, la misma policía enseña al Ecuador a través de los medios de comunicación que han encontrado granadas, fusiles, armas blancas, pistolas, revólveres. Entonces, es una mentira que dice que el gobierno controla las cárceles. No, eso no es verdad. Entonces, hay que diseñar un plan estratégico, una política criminal que no solamente debe partir del gobierno, sino también de las instituciones del país. Aquí vienen criminólogos, universidades, incluso la iglesia, gente muy experta que ya se sabe lo que tiene que hacerse. Pero lo que pasa es que no se hace nada. No se hace nada. Y yo pienso que a Lasso no le interesa, ni lo va a hacer. Y la última matanza carcelaria no será la última, la de Cotopaxi y la de Guayaquil, en la cual murió este señor, el patrón, le dicen Norero, digamos, no será la última. ¿Por qué? Porque el gobierno no controla a la policía ni los guías penitenciarios, no controlan las cárceles. Hay temor. Por algo, el alto mando de la policía se quedó, pues. Si cada día matan a la gente, cada día es una cosa pavorosa, en la cual usted sale a la calle, no sabe si va a regresar a su casa, porque cualquier cosa puede ocurrir.
Entonces, en este proceso de desinstitucionalización y de descalabro que tiene el Ecuador, el gobierno está utilizando estos distractores de la consulta popular a efecto de distraer la atención y lograr, digamos, continuar, digamos, en la teta, como dice nuestro pueblo, continuar en la teta, Lasso y sus ministros en este pavoroso desgobierno en la cual el Ecuador se encuentra transitando, ¿no? Es lamentable lo que está pasando. Yo no veo solución de parte del gobierno. Este es un gobierno que está totalmente corrompido y es un gobierno que está en proceso de mantenerse simplemente por mantenerse, pero que no le interesa al país. Tal vez le interesa vender el banco de Guayaquil, el banco del Pacífico, algún negocio grande de las empresas privadas que apoyan a Lasso y nada más. Pero mire, ¿qué podemos esperar? Ayer decía la economista Vilma Salgado que el gobierno ¿qué podemos esperar, Jaime? ¿Qué podemos esperar, Jaime, de un presidente que es una persona escasa intelectualmente, decir que inversión social es pagar a la policía y al ejército? Eso es, o sea, este es un hombre que está diciendo ahí, al decir eso está diciendo 2 más 2 son 8, 2 más 2 son 5. Un ignorante total. Es que a mí me indigna porque yo soy un profesor universitario. 30 por 20 le da 200. ¿Usted cree que con una persona así en la jefatura del Estado puede haber una rehabilitación social, puede haber una obra social? No, el Ecuador con Lasso ha perdido y está sucumbiendo. Y esto el pueblo ecuatoriano tiene que, en las próximas elecciones, sea consulta, votar no absolutamente, y porque este es un gobierno deslegitimado, un gobierno audaz y mentiroso. Doctor, finalmente, el presidente de la República el fin de semana estuvo en Pedro Carbo y en un evento público apadrinó a una persona para que vaya a hacer un préstamo a Ban Ecuador y le dijo que se tome el nombre de él, que Guillermo Lasso es el padrino. De esa manera es como tiene que funcionar o tienen que funcionar los servicios públicos en el país, como lo está diciendo el presidente. Vea, yo creo personalmente que Lasso nunca estuvo preparado idóneamente, intelectualmente, para ser presidente del Ecuador. Y yo creo con estas últimas y desacertadas opiniones que son un desaguisado y absurdos demenciales, yo creo que si él tuvo COVID, caramba, algo pasó con su cerebro. Porque créame que cuando yo escuché eso, lo que le dijo, vaya, dígale que yo soy el padrino, yo no me molesté, sino que me eché a reír. Este hombre está loco, dije yo. Este hombre, ¿cómo puede ser presidente de la República una persona así, pues? Es decir, es una persona totalmente desubicada, fuera de lugar lo que habla. Pues, eso demuestra que está auspiciando el compadrazgo, pues. Pero recordemos el año pasado, doctor, cuando se intentó cobrar por pasaportes para gente de primera categoría y segunda categoría en este país, pues tenían que pagar $50 adicionales los que quieren sacar el pasaporte de una manera más rápida. El pueblo no puede tolerar a un gobierno así, Jaime. Es lamentable lo que ha pasado en el Ecuador. Es lamentable que cuando se lo eligió a él presidente de la República, el pueblo se haya equivocado indudablemente. Vea, yo siempre guardé esperanza, todo gobierno tiene sus esperanzas, incluso de las personas que no apoyaron ni votaron por él. Yo no voté por el señor Lasso, pero yo dije, ojalá que uno pueda estar equivocado, ojalá que haga un buen gobierno. Todos somos profesionales, queremos y amamos al Ecuador, queremos ver a un país próspero. Pero cada día ha sido un desastre para el país. Ahora él dice, lo positivo del gobierno es que nosotros hemos disminuido el déficit fiscal de 7.000 millones, ahora menos de la mitad. Como que con eso el pueblo va a comer y cada día no hay atención médica, cada día no hay trabajo, cada día los precios de los víveres suben y la pobreza se siente en el Ecuador. Entonces, es una equivocación el triunfo de Lasso y por eso es que está en menos del 17%. Tiene de aceptación nacional. 14.5 de acuerdo a la última encuesta de Market.
Doctor, muchísimas gracias. Exacto. A la orden. Muchas gracias a usted. El doctor Eduardo Franco Loor, catedrático universitario y experto en derechos humanos, estuvo aquí en el programa Los Especialistas de Ecuador en Directo y la Alianza Informativa Digital. Mi estimada Carlita. Así es, licenciado de la Cruz. Bueno, hemos conversado hoy con nuestros dos invitados sobre distintos aspectos de la situación que vive el país, tanto a nivel político, económico y social. Y como siempre lo decimos, el análisis es suyo.